Hoy vamos a hablar de el método inductivo. Lo primero que debemos hacer es estudiar los contextos. Entonces, el primer contexto que podemos estudiar es el contexto inmediato. El segundo contexto que debes estudiar es el contexto normal y simple. Luego, el tercer contexto es el contexto de toda la Biblia. Haces el estudio del contexto de las verdades fundamentales en toda la palabra de Dios. Bueno, el contexto inmediato es hacerle preguntas al libro que estás leyendo. Entonces tienes que preguntar quién, cómo, cuándo, por qué. Y todas estas preguntas, como las who question, nos permiten comprender qué era lo que estaba pensando el autor al escribir este libro. Bueno, el contexto normal y simple es como lo dice, es buscar del mensaje sencillo que la palabra de Dios nos está mostrando, no es estar buscando cosas demasiado complejas. Contexto de toda la Biblia quiere decir que tienes que mirar el pasaje con respecto a todo lo que dice la Biblia en relación a este pasaje. El contexto de las verdades fundamentales es una regla parecida a la anterior, en donde tú revisas las doctrinas fundamentales de la Biblia. Un ejemplo es la ley y la gracia, que es la doctrina de la salvación. Entonces es comprender cómo Dios en algún momento en el Antiguo Testamento usó la ley para salvarnos del pecado, pero ahora por medio de Jesucristo somos salvos. Y comprender que esta ley entonces tiene fundamento del principio al fin de la Biblia. Es muy importante tener claro toda la palabra de Dios para no desviarnos y crear falsa información, lo que nos lleva a lo que se llaman las herejías, que es distorsionar la verdad de Dios. Un ejemplo de una herejía la podemos ver en Génesis 3, cuando la serpiente engaña a Eva diciéndole algo que dijo Dios, pero lo dijo a medias. Por eso debemos tener mucho cuidado, ya que si esa información, como le pasó al ser humano al principio, los engañó y hizo que perdiéramos. Entonces, busquemos bien el estudio de la palabra de Dios para comprender bien el mensaje y la verdad de Dios, para que nunca dejemos que cualquier cosa nos desvíe de la bendición que Dios tiene para nosotros. Bueno, aunque el plan de Dios es que tengamos pastores, personas que nos disipulen, que nos ayuden a comprender la palabra, es importante también, y Dios quiere que nosotros mismos podamos leer y hacer nuestro tiempo con Dios o un tiempo devocional. Entonces, el estudio bíblico de inductivo nos ayuda a comprender mucho mejor cada uno de los versículos y el texto que estemos leyendo en la palabra de Dios. Bueno, ya sabemos que para hacer un devocional tenemos que orar, pedirle dirección a Dios, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y con eso comenzamos a realizar un estudio de la palabra de Dios, que podemos llamar meditación. Pero ya sabemos que esta meditación en realidad es una real conversación entre Dios y nosotros. El método inductivo entonces usa preguntas y usa tres tipos de preguntas. Una, observación. Otra, interpretación. Y por último, la de aplicación a nuestra vida. Existen también otros métodos para realizar estudios bíblicos con preguntas como tú quieras hacerlo o haciendo parte como del pasaje, como si tú hubieras estado en ese lugar. Pero en este caso, el estudio inductivo, entonces, con la primera pregunta de observación, busca que tú tomes el pasaje y hagas una pregunta que el mismo pasaje te responda. Por ejemplo, tenemos un pasaje muy sencillo como que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, ¿cierto? Entonces una pregunta de observación sería, ¿qué planes tiene Dios para nosotros? En un esgrima bíblico, o como ustedes lo han visto, que es una competencia bíblica, vamos a ver que todas las preguntas que están en el esgrima son preguntas de observación, que te responde el mismo versículo, la misma palabra de Dios. Pregunta de interpretación.
Estas preguntas normalmente son el por qué. Trata de explicar lo que nos están diciendo los versículos y normalmente toma la pregunta de observación o la respuesta de la pregunta de observación para preguntar sobre ella el por qué. Entonces, este por qué nos indica y nos hace reflexionar sobre el pasaje, pero muchas veces estas preguntas no tienen la respuesta en el texto. Debemos usar diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, concordancias, atlas bíblicos que sean de una fuente fiable. Entonces, allí en internet puedes buscar también, pero es importante que tú veas que sean de una fuente que sí está doctrinalmente correcta. Por último, está la pregunta de aplicación. Esta pregunta de aplicación es para nosotros. ¿Para qué me sirve el texto que estoy leyendo? ¿Qué implica para mi vida? ¿En qué me sirve? Entonces, esta es lo más importante y es el mensaje que Dios tiene para ti. Entonces, cómo esta pregunta de observación, al interpretarla, qué es lo que dice el texto, pero finalmente esa interpretación y esa observación, ¿qué me dice a mi vida? Eso es lo que Dios te habla para tu vida, para que Dios haga su voluntad y sepas cuál es la dirección de Dios para ti.